cierta altura de la atmósfera y ahí se apaga, y no es que se apague porque se apague, sino se apaga porque se consume, o sea, se acaba, se deshace prácticamente. Pocos son los que llegan a tocar tierra, y como usted lo sabe, antes de que yo se lo diga, si se consumen allí en el aire, en el cielo, son aerolitos. Si llegan a tocar la Tierra, son meteoritos. Bueno, pues ahí les presentamos unas fotografías de un meteorito que llegó a caer. Y la pregunta para muchos, ¿son materiales extraños que no están en la tabla periódica los que conforman esa piedra, que al final de cuentas es como una piedra lo que cae? ¿Traen bacterias? ¿O son un presagio de algo que va a acontecer? Pues no lo sé. Y miren, de memoria les voy a platicar dos historias que tienen que ver justamente con esos cuerpos celestes. Uno de ellos es un cometa que eventualmente se asoma, se da la vuelta a la Tierra y luego se deja ver unas noches y después se aleja. 76 años llegan a pasar para que vuelva a dejarse ver. Me refiero al cometa Halley. Y repito, lo estoy diciendo de memoria. Si alguien tiene la fecha exacta o el tiempo que tarda justamente el cometa Halley en dar la vuelta hasta donde tenga que ir y luego regresar, díganmelo. El centro de mensajes está disponible, ¿eh? Estoy leyendo lo que están enviando. Y pues bueno, allá en la ahora se antoja ya lejana década de los 70s, se dio su vuelta el cometa Halley, y en aquel entonces recuerdo bien que decían, es el mal presagio de que van a morirse las personas mayores. No sé exactamente de qué edad, pero era el temor que tenían, infundado si lo quieren ver así, lo acepto, pero era el temor que había entre muchas personas mayores, porque decían, ese cometa viene para llevarse a los viejitos, era lo que se decía. Tuve oportunidad de conocer una persona, no recuerdo el poblado de donde era, pero lo que sí recuerdo es que esa persona, de vivir aquí en Aguascalientes, se fue hacia otro lado por el temor de que se la fuera a llevar. Y esto es real, se fue porque tuvo miedo, y a lo que entiendo, estando allá en su lugar de origen, pues no se la iba a llevar. Obviamente para muchos eso fue una patraña, fue una falacia, pero para esa persona fue algo de real, de temor, y había que cuidarse. Por cierto, estamos a no sé cuántos días de que anunciaron de que el cometa Halley ya llegó a su parte más lejana de la Tierra y comienza su viaje de regreso. Se va a dejar ver, no sé en cuántos años más, pero se va a dejar ver aquí en la Tierra. Yo le soy sincero, no creo en ningún momento que venga por los viejitos. Hay una frase muy coloquial, y de entrada les digo, ofrezco una disculpa porque sé que puedo causar incomodidad en muchos. Dicen que estas temporadas de invierno, el mes de febrero es cuando llega el desviejadero, esto es, mueren personas mayores. Los médicos, en términos médicos, dirían que las enfermedades se agravan con los climas fríos, se arrecian enfermedades respiratorias, problemas de salud, bajan las defensas y las personas fallecen. Sí, hay una
relativa tendencia a incrementar el número de fallecimientos en la época invernal. El desviejadero, que luego dicen. Vamos a dejarlo así, podría ser. Pues bueno, como sea, esa historia infundada tuvo lugar aquí de lo que yo me enteré, en la ciudad en la década de los 70. Y como les digo, 76 años más o menos tarda en ir y venir el cometa Halley y dejarse ver. Pues bueno, posiblemente si les platico a ustedes acerca de una actividad, voy a dejarlo en ese tenor. Y por favor, pido su ayuda para aquellos que formen parte de estas agrupaciones. Si estoy en lo correcto, vale. Si estoy equivocado, díganme. Ustedes saben que las ondas de radio tienen, válgame la redundancia, una forma de una culebra, una onda que sube y luego que baja, como una manguerita, una curva para arriba y otra para abajo, una curva para arriba y otra para abajo. Las ondas de la frecuencia modulada, lo que la gran mayoría conocemos como FM, tienen cierto tamaño, cierta distancia de onda. Aquí empieza la bajada, llega hasta abajo y luego empieza a subir, hasta aquí llega la subida y luego empieza a bajar. Ese sería un ciclo y tienen una medida. No voy a entrar en detalles de dónde a dónde es la medida de la onda de frecuencia modulada. Pero bueno, la onda de frecuencia modulada permite llevar, además de la peculiaridad o la capacidad de llevar sonido, lo que yo estoy diciendo se oye gracias a esas ondas y se oye con calidad porque la onda puede llevar la diferencia entre canal izquierdo y canal derecho. Y a la par puede llevar otro tipo de información. Es por eso que aparecen los radios con una peculiaridad, lo que la gran mayoría conocemos como el RDS, que es la posibilidad de llevar texto dentro de la misma onda que lo recibe el aparato receptor, lo interpreta y se lo presenta a usted en una pantalla. Y es por eso que usted puede sintonizar la estación y todavía en algunos aparatos le dice es la estación fulana de tal, o le dice el eslogan de la estación, o incluso le llega a decir el título de la canción y el intérprete. Eso es gracias al RDS, la información que va aparejada junto con la onda de la frecuencia modulada. Suena magia, pero a final de cuentas es tecnología. Bueno, hay otra onda que durante la infancia de un servidor, posiblemente de muchos de ustedes, crecimos con esa enigmática, maravillosa, atrayente onda o banda de amplitud modulada. ¿Y por qué les pongo tantos apelativos? Sencillo, porque había la posibilidad de escuchar estaciones de radio desde muy lejos, aquí en Aguascalientes. Y para los que somos mayores, por favor, voy al principio porque sé que sí soy mayor. Y yo tuve la afición de escuchar la radio en las noches. Era algo así como mágico el poder escuchar estaciones que se oían aquí en Aguascalientes, desde El Paso, Texas, desde Ciudad Juárez, de la Ciudad de México, etcétera. Bien, yo sé que ustedes ya están diciendo, Flavio, te estás yendo muy lejos del tema. Espérenme. Ahorita vamos a entrar. Al menos eso voy a querer hacer, regresarme al tema. Y entonces les digo, podíamos oír cosas desde muy lejos, gracias a la banda de amplitud modulada. Una banda que la longitud de la onda era mucho más larga, no era tan alta como la de la frecuencia modulada. El gusanito no es tan alto, es más extendido.
lo que permite que con menos potencia cubra mayor distancia. Por ello es que era posible escuchar estaciones desde tan lejos. Bueno, por ahí vamos bajando en calidad de transmisión de sonido, pero vamos ganando en cuanto a cobertura, distancia. Como la onda es más larga, con menos potencia llegas más lejos. Así de sencillo. Y si todavía extiendes más la onda, vas a llegar a algo que se le llama onda corta. Y hay diversos canales por la medida de la onda que tiene justamente la curva para arriba y luego la curva para abajo. Bien, hay una parte de eso que se considera como la banda de los 11 metros, y es donde yo les pido ayuda si estoy equivocado. La banda de 11 metros es una banda que justamente puede ser utilizada para usted y para mí, por aquellos, ahora ya se antojan lejanos, radios de banda civil, 11 metros. Y ahí nos manejamos. ¿Y por qué Flavio está hablando de esta cuchufleta de los 11 metros de la banda? Y miren, hace años, cuando no había celulares, descártenlo, no hay celulares. Imagínense ustedes su día a día sin teléfono celular. Así, de la nada ya no lo tienen. Suena vacío, ¿verdad? Todo lo que ustedes hacen con su teléfono celular ya no lo pueden hacer ahorita ya. No teléfono, no texto con los amigos, no compartir videos, fotos, el meme, la broma, el saludo de buenos días, de buenas noches. Ahorita ya no. Ya no hay teléfonos. Así era antes. Y había unos tecnológicos muy avanzados que tenían un radio de 11 metros. Y la banda tenía una distancia, un tamaño justamente de 11 metros, lo que permite que con muy poca potencia mandes tu audio, mandes tu señal lejísimos. Esto es, podías hablar, pero con la mano en la cintura, con personas que estaban en la Ciudad de México, o en Japón, o en Inglaterra, en Estados Unidos. La cosa era que llegara la señal hasta donde estaban y que alguien la recibiera y te contestara. Así de sencillo. Repito una vez más, creo que es la tercera vez, radios de onda corta de 11 metros, la banda de 11 metros. Bueno, por si esto fuera poco, para los que tenemos memoria de aquellos años, en 1985, cuando fue el temblor que devastó gran parte del centro de la Ciudad de México, se cayeron las antenas, se cayeron postes telefónicos, se cayeron muchas cosas que prácticamente dejaron incomunicados. Y si usted, como la gran mayoría, teníamos parientes en la Ciudad de México, oye, y márcale para ver si te contesta y saber cómo están. No contestan. Preocúpate. ¿Qué tal si se le cayó un techo, si quedó despanzurrado con una barda, le dio tremendo pedruscón el temblor en la cabeza y hasta ahí llegó? Santo Dios, ¿y ahora qué vas a hacer? Y entran al rescate los amigos de la onda corta, los radioaficionados, la banda de 11 metros. Bueno, ellos fueron un puente de comunicación entre muchos habitantes de la Ciudad de México y no nada más el país, sino el mundo, donde decían, estamos necesitando, y se hacía el listado, ¿no? Estamos pidiendo, y se hacía la petición. Y alguien allá la recibía, la súplica, y la repartía, y luego se enviaba. Así fue la manera en que muchos
muchos pudimos saber de parientes, gracias a los 11 metros, a los radios de 11 metros. Pues bueno, si usted tenía un radio, una antena en su azotea, imaginemos que como un servidor usted se apellida Arenas y a su base le pone base Arenas o estación Arenas. A usted se le ocurrió así. Pero resulta que usted, voy a imaginar algo, a usted le dicen el Güero. Y entonces usted dice, esta es la base Güera, por decirle algo. Y entonces ya sabemos que usted está ahí. Y a veces nos aficionamos tanto a hablar por esos radios que luego ya ubicábamos que en esta frecuencia está la base Arenas con un viejito pelón que se llama Flavio. Y en aquella base está la base Güero y allá te contestan dos personas, un hombre y una mujer, porque es un matrimonio. Vamos a pensarlo así, vamos a imaginarlo. Y te hacías amigo de los de la base Güero y hasta le podías mandar chistes. Luego se escribían el domicilio y se compartían regalos y se mandaban cosas y bueno. Resulta de que en Chile aparece una base que, si no estoy equivocado, corríjanme, era la base Lucero. Y si usted estaba aficionado a esta comunicación, un día de buenas a primeras escucha en su radio, sí, atención a todos, aquí está Rafael desde la base Lucero, ¿quién copia? Y luego ya usted le contestaba, ¿no? Aquí Flavio Arenas desde la base Arenas, copiando a la base Lucero, adelante. Y entonces empezaban a platicar. Y como les digo, se hacían pláticas de lo que usted quisiera. Y había quienes hablaban de religión, había quienes hablaban de mecánica, había quienes hablaban de estas recetas de cocina, etcétera, etcétera. Resulta de que estos amigos de esa base hablaban de muchas cosas, pero hablaban con una propiedad, hablaban con una capacidad, como si fueran expertos del tema. Y decirles, expertos del tema, usted diría, ¿de cuál tema? Del que quieran. Del tema que ustedes quieran. Ellos le hablaban, parecían sacerdotes, porque hablaban de la religión con un amplio conocimiento, pero ellos decían que no eran. Hablaban de tecnología y sabían de los adelantos de la tecnología, pero a profundidad. Pero bueno, ¿qué pasa? Se empiezan a hacer amistad con los amigos de esta base y resulta de que eran Rafael, Gamaliel, Zadkiel y nombres así. Y hablaban de muchas cosas, y entre ellas, como les digo, de la religión. Con mucha propiedad, no andaban expresando barbaridades como nos pasó la otra noche. Muy propios. Y la pregunta es, ¿y ustedes en dónde están? Jamás decían o jamás dijeron exactamente la ubicación. Al parecer, alguna vez llegaron a dar coordenadas, pero eso viene luego. Entre las personas que los contactaron, había una persona que vivía al norte de Chile, el país chileno. Y resulta de que ellos estaban allá en una de las islas del sur de Chile. Una pequeña isla que al parecer ellos, los que tenían nombres terminados en él, la habían seleccionado porque les permitía hacer, digamos que un trabajo de introspección, de meditación
en medio de la paz y la tranquilidad. Nadie los molestaba. No iban a llegar vendedores, no iba a llegar nadie, y ellos estaban allá haciendo sus cosas. Decían haber nacido en Estados Unidos, decían haber llegado de California, hablaban el español perfectamente, aunque con un acento un tanto raro, diferente, pero lo hablaban muy bien, se les entendía todo. Resulta de que la persona que describe toda esta actividad, que era del norte del país, empezó a notar algo muy curioso. Ellos rara vez mencionaban en dónde estaban, rara vez mencionaban a lo que se dedicaban. Ellos sus nombres terminaban en EL. Eran más que nada hombres, todos, y tenían una preparación muy profunda. Y pues bueno, digamos, hasta ese punto se dice, bueno, ¿y eso qué, Flavio? Empezaron, según platica la persona en cuestión, empezaron a platicar con ese hombre en particular. Imaginen a ustedes que están escuchando estas palabras en esta noche, que yo les digo a ustedes, por ejemplo, a usted, señor, que trae la camisa a rayas en negro con azul, o azul con color blanco. Usted está en este momento en tal lugar, en su casa, está con su mesa, tiene el radio a un lado, enfrente de usted está un tazón, tiene cereal, o sea, y le describían a la gente lo que hacían, pero lo decían como si los estuvieran viendo. Usted está vestido así, así, el día de hoy usted boleó sus zapatos, les dio brillo, les dio lustre a su calzado, lo limpió, lo aseó, sus zapatos son de tal color, son tipo mocasín como los que usaba Michael Jackson, etcétera, etcétera, y le decían las cosas que usted hacía. Eso no era tan normal. Pues bueno, en alguna ocasión llegaron a quedarse de ver con una u otra persona que habían conocido, claro, a través del radio, justamente. Y llegaron a ir, imaginen ustedes que llegan a su casa y les tocan, y es una persona que hacía las veces de chofer y era uno de los de la estación de la que les estoy hablando. La persona, la que describe, dice que alguna vez fue invitado a ir a su isla, que ellos lo llevaron, ellos tenían una persona que los llevaba, ellos todos eran muy altos, y los que los llevaban eran como usted y como yo, personas comunes y corrientes. Bueno, llegaron a la isla, esta persona tenía problemas de tabaquismo, era una persona que se soplaba 50 cigarrillos al día, si no es que más, diario, uno tras otro, y le detectaron cáncer, enfisema pulmonar. Y ellos fueron los que le dijeron, tú tienes cáncer, ven. Lo operaron del cáncer y él tenía estudios previos donde decían, sí, confirmado, tienes cáncer, sí, tienes un estimado de vida de tal, un pronóstico así, de esto, lo otro, es lo que te va a pasar es esto y aquello. A los otros, los de allá de la estación radiofónica de 11 metros, lo operaron, lo curaron, lo regresaron a su ciudad de origen, curado. Él fue al hospital porque tenía citas, imaginen ustedes que van al seguro y le dicen, te damos cita para el día tal del mes tal. Sí, falta medio año, no le hace, pero ya tienes la cita. Hagan de cuenta que así le dijeron a él. Vuelve al hospital allá en su ciudad, al norte del país de Chile,
y el cáncer, adiós. Nunca jamás lo volvió a padecer, nunca jamás volvió a presentar síntomas, los médicos extrañados. Y todo logrado por estos hombres que decían ser hijos de mujer humana, pero no hablaban del papá, porque se suponía su padre era un extraterrestre, se supone. En alguna ocasión, corría el año de 1985, y de allá empezaron a hablar. A ver, por favor, atención, ¿quién me está copiando? Somos de la estación, creo que les dije, y si estoy mal, corríjanme, Estación Lucero. ¿Quién me copia? Y ya les contesta una persona, que es la que narra toda esta historia. Aquí, atención, la base fulana, ¿qué pasa, Estación Lucero? Dice, ¿sabes qué? Comunícate con los de la NASA. Por favor, que no manden el transbordador espacial porque va a ser destruido en el aire. Obviamente es como si yo les dijera a ustedes, por favor, comuníquense a la NASA. Es más, hablen a la presidencia de la República ahorita y digan esto. Van a decir, oye, ese está loco. Así lo pensaron ellos. ¿Y se acuerdan que estalló el Challenger? En otra ocasión, ellos dijeron, ¿saben qué? Va a ocurrir un temblor, va a haber muchas pérdidas humanas, va a haber muchos daños. Se empezaron a preocupar allá en Chile y preguntaban, aquí en Chile, les contestan, no, en México. Y vino el temblor del 85. ¿Cómo sabían ellos con antelación lo que habría de ocurrir? Nunca se lo pudieron explicar. Total que revistas encargadas del tema de extraterrestres fueron a buscarlos. Resultó que la isla no existía. Entonces no estaban hablando de esa isla. En España, revistas hablaban de estas personas o estos seres y también tuvieron interés en entrevistarlos, en hablar con ellos. Jamás lo lograron. Jamás. Con el tiempo ellos dejaron de, se supone que venían a seleccionar personas que eran las que debían ser elegidas para cuando ellos determinaran que iba a ser el siguiente paso en su investigación. Estoy hablando de la década de los 70s, 80s. Quizá lo más lejano sería en el 90. ¿Y qué pasó con ellos? Así como un día llegaron, un día dejaron de transmitir en la banda de 11 metros. Y trabajaban, como les digo, se desempeñaban, se desarrollaban en una supuesta isla al sur de Chile. Es por eso, ahora sí, que les dije al principio de este programa, es un tema del cual no puedo hablar mucho porque no tengo muchos datos y no hay mucha forma de mostrarles lo que les platico. Y es por eso que les hablaba de la banda de los 11 metros. No te muevas. Hay más en el horror de la noche. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Grupo C. Siente cómo se te eriza la piel en el horror de la noche. Hay una
Muy buenas noches, Flavio. Hay una preguntota, una historia de acá de rumbo a Margaritas, Jesús María, Maravillas. ¿No tienes alguna historia por ahí? Uy, de Margaritas, de Gómez, Portugal. Seguramente tú lo debes saber mejor que yo. De un hermano que le quita la vida a su hermana y la despedaza, aduciendo que veía cosas muy raras cuando estaba con su hermana, y prácticamente era lo que le estaba quitando la vida, o cuando le estaba quitando la vida. Bueno, una persona que trabajó con nosotros decía que tenía que ir para allá, cerca de la casa donde ocurrió este evento, que seguramente, repito, tú debes conocer mejor que yo. Y decía que la casa sola, y todavía eventualmente, si tenías la mala fortuna, llegabas a escuchar como si los gritos estuvieran denotando o delatando de que estaba pasando el hecho todavía. O sea, la inmanencia podría ser el fenómeno que se repite y se repite. Podría ser la otra. Tal vez tú la llegaste a escuchar también. Donde hubo feria allá en Margaritas, Jesús María, Aguascalientes, o Gómez, Portugal. Jesús María, que es como se llama el lugar. Se acaba la feria, termina la feria, y una de las personas que fue para allá, después ya de que se acaba el evento y que todo esto, había que traerse sus cosas, y traía su camioneta. Entonces decidió venirse por la carretera antigua, no por la salida a Zacatecas, o la carretera 45, por lo peligroso, porque su vehículo, por el remolque, por lo que quieras. Dijo, me voy por acá. Dicho y hecho. Viene caminando, una noche fresca, y ve como adelante de él, allá adelante, se ve un muchacho delgado, alto, nada más con short como de mezclilla, pero no traía más, no traía zapatos, no traía playera. Total que él pues viene avanzando en su vehículo, lo va alcanzando, el otro venía caminando, llega un momento en que lo empareja y lo voltea a ver. Y al decir lo voltea a ver, debería decir se voltean a ver, uno desde el vehículo y el otro caminando. Y una gran pequeña sorpresa que se da el que va manejando, porque el que venía caminando tenía una cara como de chacal, y la descripción que hace más palpable, más fácil de entender para ustedes sería el Anubis, un dibujo de la cultura egipcia donde el cuerpo es de una persona y la cara es de un chacal. Él dice, no, yo no vi, y le siguió, ¿no? No pudo correr más porque no podía, pero vio algo que en teoría no debió haber. Enero y febrero, desviejadero, es un dicho muy cierto, sí, tiene mucho tiempo que se da a conocer. Y como les digo, es algo que se platica entre los médicos. Flavio, yo trabajé en el Palacio de Justicia hace 5 años. Llegué a escuchar niños jugando en el Parque Hidalgo, ya que colinda con las instalaciones del Palacio de Justicia. Cuando oí a los niños jugar en el parque, serían como las 4 de la mañana. Saludos y buenas noches. Excelente programa. Ojalá y te pudieran dar 2 horas de programa, ya que tengo algunas historias que contarte, pero son largas y no quiero quitarle la oportunidad a otras personas de contar las de ellos. Gracias y feliz Navidad para ti y toda tu familia. Bendiciones y mucha salud igualmente. Pero ¿sabe qué? No se preocupe por lo de los demás. Cuéntenos su historia. A final de cuentas yo se lo agradezco que nos comparta. Y del tiempo pues no se preocupe. Flavio, mi papá me llevó a ver el cometa Halley, lo vimos afuera de la casa, en el patio, en Azcapotzalco, en el Distrito Federal. No había tanta comunicación lumínica.
corría el año de 1986, yo tenía 9 años. Mi papá decía, veamos, porque no lo volveremos a ver vivos. Tenía razón, mi papá en paz descanse. Yo tuve la fortuna de ver el cometa Halley-Bopp, algo espectacular que nunca volveré a ver. Saludos desde Naucalpan, Estado de México. Mira, muchísimas gracias. Gracias por compartir y por estar oyéndonos desde tan lejos, ¿eh? Buenas noches, Flavio. Quisiese que me comentaras un relato de aquí del centro de la ciudad. Uy, hay te mandamos muchos. Saludos. Aquí estamos escuchándote. Gracias. En el centro de la ciudad. Hay muchas historias Te en el manda centro. saludos mi papá, el de las frutas de hospitalidad. Ah, don Igual lo Tito. conoces. Don Tito. Buenas noches. Claro que sí, don Tito. Buenas noches. Buenas noches. Sí, gracias por llamar. Bueno, buenas noches. Sí, buenas noches. Hoy, quería hacer algún comentario Adelante. referente a lo de los radioaficionados. Sí, adelante, adelante. Estuve aquí en el club y nos reuníamos en lo que es hoy la Plaza de la Cultura. Ahí estaba don Rubén de la Torre, Guadalupe Romo Alcalá y Héctor Márquez, también Guadalupe, que tenía una planta quebradora de piedra para vender para la construcción. Ajá. Y hay personas que hacían DX a otros países. Esos equipos eran armados, las bobinas y todo el chasis, por el mismo radioaficionado. Empecé a invitar a varios compañeros y se empezaron a sumar y recibían tarjetas de felicitación de varios países, invitaciones para reunirse, y es la gran utilidad en desastres, en terremotos, inundaciones, incendios de grandes extensiones territoriales, y pues son equipos que fueron de mucha utilidad. La base que viene siendo ahora el Internet, que tiene alcance a nivel mundial. Los compañeros se hacían de partes que inclusive en ese tiempo se usaban los bulbos 6L6 de capuchón para la radiofrecuencia, instalaban antenas grandes. Capulina también era radioaficionado, tenía una antena de mástil de 60 metros de altura con sus tirantes y se comunicaba a varias partes del mundo que estaban apoyando en desastres, en cuestiones de urgencia. Y también la llamada, por ejemplo, CQ40, llamada general, para que se reportaran de otros países, y luego ya entraban de Dinamarca, de Estados Unidos, y empezaban a hacer la comunicación, a invitarse para hacer reuniones y pues para pasar diagramas, información de algunos diseños, que también de ahí subsecuente fueron avanzando lo que vienen siendo las radiodifusoras también. Uh-huh. Anteriormente era ese equipo, ¿verdad, Sí. Flavio? Sí. De hecho, si estoy equivocado, corríjame, aquí en Aguascalientes, el local que utilizaban para sesionar estaba en lo que sería, por decirlo así, en la Alameda, esquina con Avenida Tecnológico, atrás del hotel, enfrente del balneario antiguo del Ojo Caliente. Bueno, sí, hubo varias sedes, ¿verdad? Varios lugares. El básico, donde se empezaron a concentrar, a sumar, que estuvo también don Rubén de la Torre, un señor con mucho entusiasmo, con bastante experiencia, y pues nos motivaba a reunirnos, a apoyar. Nosotros teníamos un taller, participábamos, que era la RC Víctor en Allende, radioservicio o teleservicio, como lo hayan conocido. Ahí había mucho equipo, inclusive equipo militar, que tenía componentes de alto alcance, y ahí se les daba servicios, se arreglaban y todo. Entonces estábamos adentrados a lo que es la electrónica de radio, y empecé a invitar a los amigos, inclusive ya no dormían por estar a medianoche comunicándose, haciendo Sí. DX, que es la clave,
para hablar a otros países. Entonces tenían bastante entusiasmo, dedicación. La limitación de componentes electrónicos, pues las bobinas tenían que diseñarlas para poder hacer lo que venía siendo la fuente de alta frecuencia, el circuito tanque que se nombra en radio, ¿verdad? Entonces es maravillosa esa época porque había el otro equipo también, patín de frecuencia, para que en una frecuencia se sacaba, se extendía y sacaban muchas radios que estaban por ahí muy cercanos y se empezaban a recorrer, a hacer un patín de frecuencia para darle entrada a otras personas de otros países, y así los que podían manejar o dominar varios idiomas, pues era todavía más importante, más maravilloso. ¿Cómo Claro. ves, Flavio? Pues le agradezco la ilustración, la plática, el comentario y pues gracias por escuchar el horror. Pues con base a que es una estación de radio muy escuchada, Sí. tiene un gran potencial. A ver si algún día me invitas, yo manejo las ciencias ocultas, la alta magia, para hacer algún comentario o algo, para darle un potencial mucho más, un impulso más fuerte, para que se sumen más anunciantes, porque tienen ustedes un potencial enorme y hay que monetizarlo para el bienestar de la radiodifusora y todo su equipo, para que tengan más ingresos, porque este espacio es muy escuchado, pero hay que evitar que se estanque, hay que extenderlo enormemente, porque hay mucho que aportar, con todo respeto. Muchas gracias. Te mando un abrazo, Flavio. Buenas noches, gracias igualmente. El teléfono vuelve a estar libre, disponible. ¿Me pasas el link del Face, la página nueva? Claro que sí. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas. Oye, Flavio, te quería contar un relato de aquí del manicomio de Aguascalientes. De la clínica que está ahí en la carretera, la Ciudad de los Niños, por decirlo así. Ahí enfrente de la Universidad Tecnológica. Sí, ahí trabajaba un muy buen amigo que ya falleció. Sí. Te decía, me hicieron saber de un muchacho que tenían ahí internado, Sí. que supuestamente un domingo a mediodía se escapó. Pero nomás que como andaba con la bata, intentó alcanzar a un muchacho que iba en una bicicleta. Ajá. Y se subió y todo. Nomás que él no contaba que lo iban siguiendo los guardias del lugar. Ya cuando le dieron alcance, pues ya se cuenta que se bajó de la bicicleta y todo eso y se echó a correr. Supuestamente lleno unos surcos de un sembradío que había por ahí cerca. Lo alcanzaron los vigilantes y lo golpearon. Ajá. Y lo regresaron ya al nosocomio. Ya poquito más adelante, ya cuando salió de ahí, pues ya pudo contar su experiencia y todo, y no lo pudimos creer. Ok. Eso fue todo lo que te quería contar, Julio. Buenas noches, gracias. No, hombre, gracias. Buenas noches. Déjenme les platico una anécdota que pasó en los entornos de lo que podríamos decir fue son la clínica, sino ahí muy, muy cerca de ese lugar. Pero primeramente escuchamos esto. Hola, Flavio, buenas noches. Pásame el link de la nueva página de Facebook, por favor. Gracias y saludos a todo el público. Ya está, muchísimas gracias. Miren, la historia me la comparte una joven, una señorita. Ella platica que estaba muy chica y que había ido con su papá digamos, a su labor, a sus tierras, a su sembradío,
y ella estaba jugando con su hermana mayor. Pero eso de ser mayores, vamos a pensarlo, eran un decir, no sé, 7 y 5 años, por decirlo así. Total, que el papá les dijo, miren, jueguen aquí, pero no vayan por allá, porque él sabía que por allá había un pozo y sabía del peligro que esto implicaba, el que se acercaran al pozo. Total, que ellas andaban jugando y resulta de que estaban viendo justamente el pozo, al decirles el papá, no vayan, es como si les hubiera dicho vayan, y ellas de andar jugando, como queriendo, como no queriendo, se fueron acercando allá donde el papá les había dicho, allá no. Él metido en sus cosas, entretenido en sus actividades, ellas jugando, se fueron acercando, como les digo, ahí donde estaba el pozo y estaba tapado con unas láminas. La hermana mayor le dijo a la que nos habla, espérame, déjame, yo lo destapo. Dicho y hecho. Movió las láminas y sí, era un pozo, profundidad de unos 8 o 10 metros, y allá se alcanzaba a ver el espejo del agua, muy allá en el fondo. Y estaban ellas, vamos a aventar una piedra, a ver, avienta tú esa, yo aviento esta, y ahí estaban las dos. Y de pronto una señora les dice, niñas, no se vayan a caer, porque aquí ya se cayó una mujer y murió ahogada. Háganse para atrás, es peligroso. Sí, está bien. Y vamos, niñas, a final de cuentas, y una señora les estaba diciendo que se retiraran por el peligro. Se retiran y dice la niña en cuestión, ya señorita cuando nos llama, que la mujer todavía tapa el pozo. Y ellas se fueron. Ya la señora les dijo, ya la señora las quitó, ellas obedecen y se van. Y dice, yo me acuerdo que cuando nos retiramos, yo volteé a ver dónde estaba la señora. Dice, pues era el campo, ya no estaba. ¿A dónde se fue? ¿Para dónde caminó? No había lugar que se fuera y desapareciera así, tan rápido. Y sin embargo, ya no estaba. Fuimos y le dijimos a mi papá lo que nos acababa de pasar, y él se puso frío, pálido. A ver, hijas, vénganse a la camioneta, súbanse, no se bajen, déjenme ya nada más el agua, déjenme esto. Y dice, y nos fuimos a la casa. ¿Qué fue lo que mi papá sintió? ¿Qué fue lo que mi papá reconoció de lo que nosotros le platicábamos? Nunca nos lo dijo. Pero yo pienso que él sabía algo de lo que nunca nos comentó. Buenas noches, Flavio. Te agradecería si me puedes pasar el link de la nueva página de Facebook. Saludos, un abrazo y bendiciones. Ok, gracias. Y bueno, pues les agradezco profundamente que me acompañen diciendo, Señor Creador de todo cuanto existe, te pido que le envíes luz y protección a mi hermano. Y por favor, en este momento mencionan el nombre de de las personas que ustedes consideran lo requiere en esta noche. Yo les agradezco si me ayudan por la familia Gómez Hernández, Franco Almanza, Elena Franco, María del Socorro Franco Rangel, el señor Elías Vargas Tapia, el señor Alfonso Parga Rosales, Carlos Mendoza Andrade, Marisela Andrade Galvez, María del Refugio Collazo Hernández, Laura Ortiz Collazo, Marisela Villa, María Isabel Pérez de Sánchez, Julio Alberto de la Cruz Robledo, Evelyn Monreal González, Gerardo Padilla Luébano, Angélica María Gutiérrez Segovia, José Miguel Luébano Castañeda, Alejandro Rodríguez Gómez, y todas las peticiones que tengo anotadas bajo mi mano izquierda. Por todas las peticiones que habrán de llegar en esta noche, te pido que alumbres su camino, que retires al mal, al enemigo que se esconde tras las sombras, y con tu luz y con tu fuerza venzamos al maligno que ha dañado mi alma
mi cuerpo o mi espíritu. Terminamos la petición de luz y terminamos ya con el horror de la noche de esta noche. Les agradezco enormemente el favor de su atención. Los invito a la próxima y sin temor a equivocarme, les digo mañana, sin lugar a dudas, será otro día. Nuestra vida es efímera y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve el horror de la noche. Te esperamos en la próxima.